A veces, Dios te quita algo sin darte ninguna explicación. Y duele. Duele porque uno piensa que perdió, cuando en realidad fue salvado. Esta es la historia de un hombre que vio cómo su vida se desmoronaba delante de sus ojos, sin saber que cada pérdida era, en verdad, una puerta cerrada para protegerlo de un destino que habría destruido su alma. A veces creemos que Dios nos castiga, pero la verdad es más profunda, más silenciosa, más sabia, porque aquello que se va, a veces se va para que tú no te rompas. Y esta historia te lo demostrará. A veces, lo que parece un final, es solo la mano de Dios, moviéndote hacia un camino más seguro. La historia comienza en un pequeño pueblo rodeado de montañas, un lugar donde las mañanas olían a pan recién horneado, y las tardes se llenaban de voces que regresaban del trabajo, cansadas pero esperanzadas. Allí vivía Tomás, un hombre sencillo, de mirada noble y manos marcadas por años de esfuerzo. No era rico, no tenía lujos, pero tenía algo que él consideraba su mayor tesoro, su familia y su paz. Trabajaba como carpintero en un taller pequeño que había heredado de su padre. Su vida era simple: despertar temprano, preparar café, agradecer un día más, y salir a trabajar con el corazón tranquilo. No necesitaba más. La verdadera riqueza muchas veces vive en la rutina, no en lo extraordinario. Tomás estaba casado con Lucía, una mujer amable, silenciosa, de sonrisa suave. Tenían una hija de 8 años, María, llena de curiosidad y alegría. Cada noche, Tomás le contaba historias antes de dormir. Historias de ángeles, de milagros pequeños, de cómo Dios siempre cuida a quienes no dejan de confiar. Pero había algo más en Tomás, un corazón que daba demasiado. Siempre ayudaba. Siempre decía sí, a veces, incluso cuando no tenía fuerzas, dinero o tiempo para hacerlo. No sabía decir no, porque pensaba que negarse era fallarle a Dios. Y aunque la bondad es un don, también puede convertirse en un peso cuando no se acompaña de sabiduría. Ayudar a todos no siempre es amar a todos. A veces es olvidarte de ti mismo. En su taller trabajaba un joven aprendiz llamado Ariel, inteligente, ágil y muy ambicioso. Tomás le enseñó como si fuera un hijo, le dio herramientas, oportunidades, confianza. Incluso cuando otros del pueblo decían que Ariel era demasiado listo para ser honesto. Pero Tomás no escuchaba. Él prefería ver el corazón antes que los rumores. Un día, Ariel le pidió algo especial. «Don Tomás, ¿me prestaría dinero? Necesito iniciar un proyecto que cambiará mi vida». Tomás, sin pensarlo, abrió un cajón y entregó lo que había ahorrado durante meses. «Hijo, si esto te ayuda a crecer, tómatelo como una bendición», respondió con sinceridad. Lo que Tomás no sabía era que esa decisión abriría la puerta a su primera pérdida. Cuando das sin límites, la vida misma se encarga de mostrarte dónde ponerlos. Los meses pasaron. El proyecto de Ariel jamás apareció, el dinero tampoco. Y un día, sin despedirse, sin agradecer, sin mirar atrás, Ariel desapareció del pueblo. Esa fue la primera señal, la primera advertencia, la primera pérdida. Pero Tomás, con su corazón humilde, solo dijo una frase: «Quizás Dios sabe algo que yo no», y siguió trabajando, confiando, creyendo. Pero el golpe más grande estaba todavía por llegar. Lucía, su esposa, empezó a cambiar, a alejarse, a callar más de lo normal. Ya no escuchaba sus historias, ya no sonreía como antes, ya no se sentía en casa. Tomás, preocupado, intentaba hablar con ella. «¿Te pasa algo, mi amor?» Ella solo respondía: «Estoy cansada». «No te preocupes». Pero sí había preocupación, y había algo más profundo. Algo que Tomás no quería ver porque amaba demasiado. Hasta que un día, sin previo aviso, Lucía hizo sus maletas. Simplemente dijo: «Necesito otra vida. Una donde no esté atrapada en esta simpleza». Y se fue. No hubo discusión, no hubo gritos, no hubo despedida emocional. Solo silencio. Un silencio que pesó más que cualquier palabra. Tomás sintió que el suelo se rompía bajo sus pies. Primero un aprendiz que traicionó su confianza. Ahora su propia esposa, que lo abandonaba porque la vida con él era demasiado pequeña. Su hija, María, observaba todo con ojos llenos de lágrimas. «Papá, ¿mami ya no vuelve?» Tomás la abrazó tan fuerte como pudo. «No lo sé, mi amor. Pero aquí estoy contigo». Ese día, Tomás sintió la mayor herida de su vida. Una que no sabía cómo explicar. Una que no sabía cómo sanar. Cuando algo se rompe sin razón,
A veces es porque Dios está evitando que tú seas quien se rompa después. Sin embargo, dentro de aquel dolor, algo empezó a moverse. Muy lento, muy silencioso. Como si Dios estuviera preparando el terreno para mostrarle a Tomás que lo que perdió no era castigo. Era una protección disfrazada de dolor. El verdadero propósito se acercaba, y sería más grande de lo que él podía imaginar. Después de la partida de Lucía, la casa quedó llena de un silencio extraño. Un silencio que no era paz. Era ausencia. Era un eco frío, que recordaba cada día que alguien había decidido irse sin mirar atrás. Tomás se levantaba temprano como siempre. Pero ahora, al preparar café, solo escuchaba el sonido vacío de la cocina. Antes, el olor llenaba la casa de vida. Ahora, solo confirmaba que estaba solo. Su hija María intentaba ser fuerte, pero cada noche preguntaba lo mismo. Papá, si Dios cuida a las familias, ¿por qué dejó que la nuestra se rompiera? Tomás respiraba hondo, miraba el techo, y decía con voz temblorosa, no lo sé, hija. Tal vez Él ve cosas que nosotros no vemos. A veces la fe se sostiene con hilos tan delgados que solo el amor de un hijo la mantiene de pie. Los días pasaban lentos. La carga emocional empezó a afectar el taller. Tomás ya no tenía la misma energía. Las manos que antes eran firmes y seguras, ahora temblaban un poco cada vez que recordaba lo que había perdido. Los clientes del pueblo comenzaron a murmurar. Se ve destruido. Desde que la esposa lo dejó, ya no es el mismo. Pobre hombre. Eso le pasa por confiar demasiado. El pueblo, que antes lo admiraba, ahora lo veía con ojos de lástima. Como si la tristeza fuera una mancha que no se podía limpiar. Pero lo peor aún no había llegado. Un día, mientras trabajaba en un pedido grande para una empresa de la ciudad, Tomás sintió un dolor fuerte en el pecho. Intentó seguir trabajando, pero el mundo comenzó a girar. Se sostuvo de una mesa, respiró profundo, pero cayó al suelo. Despertó en el hospital. María estaba a su lado, con los ojos rojos. Papá, te desmayaste. Yo tuve mucho miedo. Tomás trató de sonreír. Estoy bien, mi amor. Solo me cansé un poco, pero no estaba bien. El médico entró poco después. Señor Tomás. Su cuerpo está bajo demasiado estrés. Su corazón está resentido. Necesita descansar. Doctor respondió. Tomás, no puedo dejar de trabajar. Tengo una hija. Tengo el taller. Tengo deudas. Si no se cuida, dijo el médico con firmeza. Un día no despertará para ver a su hija crecer. Ese golpe lo atravesó. Por primera vez, sintió miedo de verdad. Miedo a morir. Miedo a no estar para María. Miedo a perderlo todo. A veces Dios te detiene con dolor. Porque sabe que, si sigues, el dolor será peor. Tomás regresó a casa obligado a descansar. Pero descansar no pagaba cuentas. No entregaba trabajos. No alimentaba a su hija. Los días se convirtieron en una lucha entre la necesidad y el cansancio. Los clientes empezaron a retirarse. Algunos decían que era mejor trabajar con alguien más estable. Poco a poco, el taller, su orgullo, su herencia, comenzó a vaciarse. Un día, mientras cerraba el local temprano, se acercó un hombre trajeado, desconocido en el pueblo. ¿Usted es Tomás? Sí. Vengo de parte de la empresa de la ciudad. Nos dijeron que usted no cumplió con la entrega. Tuve un problema de salud, pero ya estoy. Lo siento, interrumpió el hombre, pero su contrato queda cancelado. Y además, tendrá una penalización. El golpe fue devastador. Otra pérdida. Otra puerta cerrada. Otro momento donde Tomás sintió que el mundo se le caía encima. Esa noche, mientras María dormía, Tomás salió al patio y miró el cielo. Las estrellas brillaban como si fueran testigos silenciosos de su dolor. Dios, ¿por qué? Susurró. Si siempre intenté hacer lo correcto, ¿por qué me quitas tanto? ¿Qué hice mal? Sus ojos se llenaron de lágrimas que no podía contener. Por primera vez, dudó de sí mismo. Y dudó de su destino. La fe no se pierde cuando lloras, se pierde cuando dejas de hablar con Dios. Los problemas continuaban. Las deudas crecían. Los vecinos seguían hablando. El taller estaba casi vacío. Y la salud de Tomás empeoraba. Pero lo más doloroso aún estaba por suceder. Una mañana, María se despertó con fiebre alta. Su piel ardía. Sus manos temblaban. Estaba débil, demasiado débil. Tomás la llevó corriendo al hospital. Doctor, por favor, ayude a mi hija. El médico la revisó y dijo, necesitaremos hacer estudios.
Puede ser algo serio. Algo serio. Dos palabras que le atravesaron el alma. Tomás sintió que el mundo se detenía otra vez. Primero su esposa. Luego su taller. Luego su salud. Ahora su hija. Era como si todo lo que amaba se estuviera derrumbando uno por uno. Se sentó en la sala del hospital, con las manos entrelazadas, llorando en silencio. No entendía nada. No veía propósito. No veía salida. Dios, susurró con la voz rota, si me quieres quitar algo más, quítame a mí, no a ella. Ese día, Tomás tocó el punto más profundo de su dolor. El lugar donde la desesperación y la fe se encuentran y luchan, cuando parece que Dios te ha quitado demasiado, tal vez es porque está a punto de devolverte algo que cambiará tu vida. Pero lo que Tomás no sabía, era que todas esas pérdidas, su aprendiz, su esposa, su taller, incluso su salud, estaban protegiéndolo de un destino oculto. Un destino que pronto saldría a la luz. Un destino que demostraría que lo que parecía castigo era en realidad un acto de amor divino. Los estudios médicos de María tardaron 2 días en completarse. 2 días interminables. 2 días en los que Tomás apenas comió, apenas durmió y apenas respiró. La veía acostada en aquella cama blanca, tan pequeña, tan frágil. Y su corazón se hacía pedazos. Cada movimiento de su hija era un recordatorio del miedo que lo consumía. Cuando finalmente el médico entró con los resultados, Tomás sintió que el alma se le detenía. Señor Tomás, dijo el doctor con voz seria, su hija tiene una infección fuerte que afecta sus defensas. No es mortal si se trata a tiempo, pero necesita cuidados intensivos. El alivio fue inmediato. Tomás respiró como si volviera a nacer. Gracias, doctor. Gracias. Haré lo que sea necesario. Tendrá que permanecer internada unos días, añadió el médico, y después seguir un tratamiento especial. Ese tratamiento especial significaba gastos. Gastos que Tomás ya no podía cubrir. Su cuenta bancaria estaba casi vacía. El taller ya no producía ingresos, y las deudas seguían acumulándose. El verdadero dolor no es la falta de dinero. Es sentir que no puedes proteger lo que más amas. Los días en el hospital se convirtieron en una mezcla de esperanza y desesperación. María mejoraba lentamente, pero cada avance requería medicinas costosas. Tomás pasaba horas sentado junto a ella, acariciándole la cabeza, contándole historias para que no tuviera miedo. Pero mientras su hija luchaba por recuperarse, afuera, la vida seguía cobrándole cuentas. La compañía eléctrica amenazaba con cortar la luz. La renta del taller estaba atrasada, y algunos acreedores empezaron a presionar. Una tarde, mientras regresaba al taller para recoger unas herramientas, encontró algo que no esperaba. La puerta estaba forzada. Alguien había entrado. Las pocas herramientas que quedaban desaparecieron. Tomás cayó de rodillas en el suelo vacío. Apretó los puños. Gritó de impotencia. Ya no era solo pérdida. Era despojo. Era humillación. ¿Qué quieres de mí, Dios?, susurró mirando al techo del taller. ¿Qué más me puedes quitar? Y sin embargo el cielo se mantenía en silencio. A veces, la respuesta de Dios es un silencio que te prepara para escuchar algo más grande. Los rumores en el pueblo crecían. Algunos decían que su esposa había encontrado una vida mejor en la ciudad. Otros comentaban que Tomás estaba pagando por confiar demasiado. La gente que antes lo saludaba con respeto, ahora desviaba la mirada. Pero el golpe más duro vino de alguien inesperado. La hermana de Lucía apareció de repente en la casa. Con una expresión fría, dijo, Tomás, venimos a recoger las cosas de mi hermana. Dice que no volverá. María, aún débil, escuchó todo desde su habitación. Y lloró. Lloró en silencio. Lloró como lloran los niños cuando entienden que la vida no siempre es justa. Tomás quiso pedir explicaciones. Quiso preguntar por qué. Pero no dijo nada. El dolor era demasiado grande para convertirlo en palabras. Esa noche, sentado en la cama del hospital, tomó un cuaderno viejo y escribió, Dios, te estoy perdiendo. Te estoy buscando pero no te encuentro. Era la confesión más honesta que había hecho en su vida. No se pierde la fe cuando caes. Se pierde cuando decides no levantarte. Los días siguientes fueron una batalla emocional. Tomás intentó vender muebles viejos del taller. Pidió trabajo temporal en distintos lugares. Incluso ofreció hacer reparaciones en casas del pueblo. Pero nadie quería contratar a un hombre enfermo y inestable. Así lo habían etiquetado. Y las etiquetas, cuando duelen, son difíciles de quitar. Una noche, cuando el cansancio y la desesperación lo vencían, el doctor se acercó y le dijo,
Tomás, tu hija va mejorando, pero el tratamiento de los próximos meses será costoso. Necesitamos un plan. Doctor, Tomás, respondió con voz apagada. Haré todo lo que pueda. A veces dijo el doctor mirándolo fijamente. La vida te obliga a soltar lo que creías indispensable. Tomás no entendió entonces, pero esa frase quedaría grabada en su corazón. Al día siguiente, mientras estaba en la recepción del hospital, escuchó accidentalmente una conversación entre dos enfermeras. ¿Supiste lo de la empresa donde trabajaba el aprendiz de Tomás? Sí. La cerraron por fraude. Arrestaron a varios, incluidas personas que trabajaban con él. Dicen que Ariel también podría estar involucrado. Tomás se quedó quieto. Su aprendiz, el joven al que consideró un hijo, el mismo que le pidió dinero, el mismo que desapareció, el mismo que lo dejó con deudas. ¿Y si hubiera seguido ayudándolo? ¿Y si hubiera invertido más dinero? ¿Y si hubiera estado con él el día de la redada? Un escalofrío recorrió su cuerpo. A veces Dios te quita personas, porque si se quedaran, te destruirían. Pero no era la única revelación que llegaría. Mientras Tomás procesaba esta noticia, el médico volvió a llamarlo. Señor Tomás, tengo algo que decirle. Tomás sintió que el corazón se le detenía otra vez. Encontramos algo más en los estudios recientes que le hicimos a su hija. ¿Qué cosa, doctor? Un indicador que muestra que la infección empezó hace varias semanas, posiblemente desde antes de que su esposa se fuera. Si no hubiera traído a su hija al hospital ahora, la enfermedad habría avanzado de manera peligrosa, incluso irreversible. Tomás se quedó mudo. María había estado enferma desde antes. ¿Y su esposa? ¿Nunca lo notó? ¿Nunca preguntó? ¿Nunca se preocupó? El doctor continuó. Lo que le pasó a usted, el desmayo, el estrés, la cancelación del contrato provocó que trajera a su hija al hospital justo a tiempo. Si eso no hubiera ocurrido, podría haber sido demasiado tarde. Tomás sintió un nudo en la garganta. El dolor, la pérdida, el cansancio, todo lo que maldecía, lo había traído al lugar exacto donde su hija fue salvada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, de shock, de revelación. Lo que parecía castigo era una protección disfrazada. Todo estaba conectado, cada pérdida, cada caída, cada puerta cerrada. Pero aún faltaba un capítulo más de verdad, uno que lo haría comprender por completo el propósito detrás de todo su dolor. Tomás salió del consultorio con un temblor en el pecho que no era miedo. Era comprensión, una comprensión que empezaba a nacer, pequeña, tenue, frágil, pero real. Caminó por el pasillo del hospital con pasos lentos, como si cada paso fuera una pieza de un rompecabezas que se acomodaba por primera vez. Miró a su hija por la ventana de la habitación. Dormía tranquila, respiraba mejor, se veía más fuerte, y entonces se derrumbó en silencio. No por dolor, sino por la verdad que empezaba a mostrarse. A veces Dios te guía a la fuerza hacia el lugar donde necesitas estar, no donde quieres estar. Tomás se sentó junto a la cama de María. Le tomó la mano, y la observó como si la viera por primera vez. Te prometo, susurró, que voy a entender lo que Dios está tratando de decirme. Esa noche no durmió. Pasó horas mirando el techo, repasando cada detalle de los últimos meses, la traición de Ariel, el abandono de Lucía, la caída del taller, su desmayo, los rumores, el dinero perdido, la soledad, el miedo. Cada escena tenía algo en común. Cada caída lo había empujado a un punto exacto, a ese hospital, a esa cama, a ver la fragilidad de su hija en el momento preciso en que aún podía salvarla. Y entonces lo entendió. Si Ariel no lo hubiera traicionado, él nunca habría dejado de trabajar. Si Lucía no se hubiera ido, él no habría estado solo para notar el cambio en su hija. Si el taller no hubiera caído, él nunca habría estado libre para llevar a María al hospital. Si su cuerpo no hubiera colapsado, él jamás habría escuchado la advertencia del médico. Si no hubiera perdido los contratos, jamás habría ido al hospital el día exacto en que su hija necesitaba atención urgente. Todo, absolutamente todo, lo llevó allí. No era castigo. Nunca lo fue. Era protección. Dios no siempre te salva como tú esperas. A veces te salva quitándote lo que te hace daño sin que lo notes. Al día siguiente, mientras María desayunaba un poco de sopa, llegó al hospital una mujer que Tomás no esperaba ver. Era doña Rosario, una vecina anciana del pueblo. Siempre lo miró con cariño, como a un hijo. Tomás,
Hijo, dijo con voz suave. Escuché lo de tu hija. Vine a acompañarte. Tomás sonrió, agradecido. Hacía mucho que nadie venía por él sin pedir algo a cambio. Rosario lo miró a los ojos. Dios te está sacando cosas, pero no te está quitando el propósito. ¿Y cuál es, entonces? Preguntó Tomás con lágrimas contenidas. Proteger lo que realmente importa, respondió ella. Porque lo que perdiste no era tuyo. Y lo que te queda es lo que Dios quiere que conserves. Aquellas palabras lo atravesaron. Eran simples, eran profundas, eran verdad. Lo que es tuyo, Dios lo guarda. Lo que no es, Él lo aparta. Ese mismo día, mientras Tomás salía a comprar medicamentos, algo llamó su atención. Un grupo de personas conversando cerca de la entrada del hospital. Hablaban en voz alta, preocupadas. ¿Oíste la noticia?, dijo un hombre. Clausuraron el edificio donde vivía Lucía. Tomás sintió un pequeño sobresalto. Se acercó discretamente para escuchar. Sí. Parece que había actividades ilegales en ese lugar, añadió otro. La policía allanó todo. Arrestaron a varias personas. Dicen que algunos vecinos estaban involucrados en cosas que es mejor ni mencionar, comentó una mujer. El lugar no era seguro para nadie. Tomás sintió que el mundo se detenía un instante. Lucía, viviendo allí. Lucía, buscando una vida mejor. Lucía, rodeada de personas peligrosas. ¿Y si ella y María nunca se hubieran ido de casa? ¿Y si él, por seguir insistiendo en salvar el matrimonio, hubiera terminado visitando ese lugar? ¿Y si María hubiera ido con ella? ¿Qué habría pasado el día del operativo policial? Un escalofrío recorrió su espalda. Dios no lo había castigado quitándole a su esposa. Dios lo había protegido separándolo de ella. Hay puertas que se cierran porque detrás de ellas hay algo que no viste. Pero Dios sí. Mientras caminaba hacia el hospital, aún procesando la noticia, vio acercarse al doctor. Tomás dijo con una sonrisa: «Tengo buenas noticias. Tu hija responde muy bien al tratamiento». «Gracias, doctor, de verdad. Quería decirte algo más», añadió. «Si hubieras llegado solo 2 días más tarde, la infección habría avanzado al punto de dañar órganos importantes. Llegaste justo a tiempo. Justo a tiempo». Otra vez esa frase. Otra vez el mismo mensaje. Todo lo que lo había roto, lo trajo justo a tiempo para salvar lo que más amaba. Esa noche, mientras María dormía abrazada a un osito que una enfermera le regaló, Tomás salió al pasillo. Se apoyó en la pared y lloró. Pero esta vez, no por miedo, ni por dolor, ni por pérdida. Lloró por el milagro escondido en cada una de sus desgracias. «Gracias», susurró. No lo entendía, pero gracias. Nadie entiende el plan cuando está en medio de la tormenta. Se entiende cuando la tormenta pasa y ves lo que fue protegido. A la mañana siguiente, cuando regresaba al cuarto, encontró sobre la mesita de María una nota doblada. Era de una enfermera que la atendía todos los días. La mujer la había visto sola, frágil, luchando. La nota decía: «Señor Tomás, no deje de creer. Usted no llegó tarde. Usted llegó cuando Dios quiso que llegara». Tomás apretó la nota contra su pecho. Un sentimiento cálido lo envolvió. No era resignación, era aceptación, era entendimiento, era fe renovada. Cuando entiendes el propósito, el dolor no desaparece, pero deja de doler igual. Pero aún quedaba un descubrimiento más. Uno que terminaría de revelar que Dios nunca había estado quitándole cosas, sino limpiando su camino para salvarle la vida. Los días siguientes en el hospital fueron distintos. El ambiente se había vuelto más ligero, más cálido. Como si una nueva luz acompañara a Tomás en cada paso. Ya no caminaba con la espalda encorvada por el dolor. Caminaba con la serenidad de alguien que empieza a comprender el lenguaje silencioso de Dios. María mejoraba con cada amanecer. Cada día recuperaba un poco de color en las mejillas. Cada día sonreía un poco más. Cada día parecía más viva. Pero algo más comenzó a suceder. Pequeñas coincidencias que no parecían coincidencias. Personas que aparecían en momentos precisos. Palabras que llegaban justo cuando Tomás las necesitaba. Gestos de bondad que nunca antes había recibido. Era como si la vida, después de quitarle tanto, empezara a devolverle, poco a poco, con amor. Cuando el propósito aparece, también aparece la provisión. Una mañana, mientras María dormía, Tomás bajó a la pequeña cafetería del hospital. Se sirvió un café sencillo y se sentó cerca de la ventana. Miraba a la gente pasar.
cada una con su lucha, su angustia, su esperanza. Fue entonces cuando alguien tocó su hombro. ¿Tomás? Él levantó la mirada. Era un hombre alto, de barba corta, sonrisa cálida. Por un instante, Tomás no lo reconoció. Hasta que el hombre dijo: «Soy Javier, ¿recuerdas? Trabajé con tu padre hace años». Tomás se quedó en shock. Recordaba vagamente a Javier, un viejo aprendiz del taller que había migrado a la ciudad décadas atrás. «Me enteré de tu situación», dijo Javier, sentándose. «Supe lo de tu taller y lo de tu hija». Tomás bajó la mirada, avergonzado. «Sí, las cosas se han complicado. Quiero que escuches algo», dijo Javier con voz firme. «Yo trabajé muchos años en ese taller. Tu padre me enseñó valores que me salvaron la vida. ¿Y tú? Hiciste lo mismo conmigo cuando era joven». Tomás tragó saliva. No sabía qué decir. «Sé que no estás bien», continuó Javier, «pero yo tengo una empresa de muebles en la ciudad. Creció mucho estos años. Y necesito a alguien de confianza que dirija un nuevo proyecto». Tomás lo miró sin entender. «¿A mí?» «A ti», respondió Javier sin dudar. «No quiero a cualquiera. Quiero a alguien honesto. A alguien que sepa trabajar con el corazón. Ese siempre fuiste tú». Tomás sintió un nudo en la garganta. Era una oportunidad grande. Demasiado grande. Una oportunidad que jamás habría llegado si Ariel siguiera en su vida. Si su taller siguiera absorbiendo cada minuto de su tiempo. Si su esposa siguiera ocupando el espacio donde ahora había claridad. Cuando Dios cierra caminos, es porque está preparando uno que tú no podrías abrir solo. Pero faltaba algo más. Algo que confirmaría que su dolor tenía un propósito aún más profundo. Mientras conversaban, Javier sacó un sobre. Antes de continuar dijo: «Necesito mostrarte algo». Le entregó el sobre a Tomás. Dentro había un documento sellado con el nombre de una entidad financiera. «Hace semanas», explicó Javier, «me enteré de que tu taller estaba siendo investigado por una denuncia anónima». Tomás sintió el corazón acelerarse. «¿Investigado? ¿Por qué?» «Por fraude, Tomás». «¿Fraude?» «Yo nunca...» «Lo sé», interrumpió Javier. «Pero las autoridades creían que alguien había usado tu nombre para mover dinero sucio». Tomás sintió que el mundo se le movía una vez más. «¿Mi nombre? ¿Quién?» «Las pistas llevaron a un joven que trabajaba contigo. Ariel». El aire se congeló. Ariel. El mismo que desapareció. El mismo que pidió dinero. El mismo que lo traicionó. Si hubieras seguido trabajando con él, continuó Javier, tú estarías involucrado. Tú habrías sido arrestado. Tú habrías perdido la custodia de tu hija. Tomás se llevó las manos al rostro mientras las lágrimas caían. Era demasiado. Era abrumador. Si Ariel no lo hubiera traicionado y desaparecido, Tomás habría seguido trabajando a su lado. Habría firmado documentos. Habría entregado encargos. Habría puesto su nombre en lugares indebidos. Y su vida habría terminado en ruinas. Dios no le quitó a Ariel. Dios lo apartó para protegerlo de una trampa. A veces Dios rompe relaciones porque sabe que, si no lo hace, la tuya será la vida que se rompa. Pero el destino aún tenía otra pieza del rompecabezas. Javier continuó. Cuando revisaron las cuentas bancarias, encontraron movimientos sospechosos a nombre de tu esposa. Tomás sintió un golpe seco en el pecho. ¿Lucía? No está claro cuánto sabía, explicó Javier. Pero vivía en un lugar donde circulaba dinero ilegal. Estaba rodeada de personas peligrosas. Y si tú hubieras intentado traerla de vuelta, habría sido arrastrado con ella. Tomás cerró los ojos. Su esposa no se había ido por falta de amor. Se había ido porque ya había caído en un mundo del que él jamás debía formar parte. ¿Y Dios? En su silencio, lo había arrancado de ese camino. Una vez más, protección. Una vez más, propósito. Hay despedidas que no entiendes hasta que descubres de qué te salvaron. Javier lo miró con una mezcla de compasión y respeto. Tomás, tú creías que estabas perdiendo todo, pero Dios te estaba salvando de todo. ¿Y ahora? ¿Qué hago?, preguntó Tomás, con voz temblorosa. Acepta tu nuevo comienzo, respondió Javier. Acepta lo que Dios limpió para ti. Esas palabras se clavaron en su corazón. Nuevo comienzo. Dios limpió. Salvar. Propósito. Todo encajaba. Todo tenía sentido. Todo lo que había dolido había evitado un daño mayor. Al regresar a la habitación de María, Tomás la encontró riendo con una enfermera. Su hija. Viva.
Su hija, sana. Su hija, a salvo. Se arrodilló junto a la cama y la abrazó con fuerza. Papá, ¿por qué lloras?, preguntó ella. Tomás la miró con una sonrisa quebrada. Porque Dios nos cuidó, mi amor. Aunque yo no lo veía, Dios nunca te quita algo sin darte algo mejor. A veces, lo mejor es simplemente salvar tu vida. Había llegado el momento de reconstruir, de sanar, de agradecer, de aceptar que lo perdido nunca fue castigo, fue protección. Tomás salió del hospital con su hija de la mano. El aire se sentía diferente, más fresco, más limpio, como si el mundo hubiera iniciado un nuevo capítulo junto a él. María reía mientras veía las montañas. Llevaba días sin ver el sol, y ese simple rayo de luz parecía un regalo. Tomás respiró profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió peso en el pecho. Sintió gratitud. Regresaron a su pequeña casa. Y aunque todo seguía igual, nada era igual. Porque ahora Tomás veía su vida desde otra perspectiva. No desde lo que perdió, sino desde lo que fue protegido. Ese mismo día llamó a Javier. Aceptó el trabajo. No por ambición, sino por propósito. Era una oportunidad que no habría llegado sin todas las puertas que antes se cerraron. En las semanas siguientes, Tomás comenzó a viajar a la ciudad para aprender sobre el nuevo proyecto. Descubrió un mundo diferente, lleno de posibilidades, donde su experiencia y honestidad eran valoradas. Su vida empezó a florecer nuevamente, pero de una manera más madura, más consciente, más firme. Y lo más hermoso era que María estaba sana, fuerte y llena de esperanza. Una tarde, mientras cenaban juntos, ella dijo: «Papá, ¿Dios también me estaba cuidando a mí?». Tomás le acarició el cabello y respondió: «Sí, mi amor. Nos estaba cuidando a los dos. Aunque no lo entendíamos. A veces Dios te protege quitándote cosas, incluso las que creías indispensables». Con el tiempo, Tomás decidió cerrar definitivamente el viejo taller. Ya no lo veía como un fracaso, lo veía como una etapa cumplida. Una puerta que debía cerrarse para que él pudiera entrar por otra. Y en ese proceso, comprendió algo más profundo. Dios no trabaja con castigos, no opera desde la venganza ni el abandono. Dios opera desde el amor, desde la protección, desde los caminos invisibles. Algunas personas se alejaron de su vida para siempre. Y él ya no sentía dolor ni rencor, porque sabía que no pertenecían a su destino. Otras personas llegaron nuevas, limpias, honestas, personas que Dios colocó en el momento justo. Y con cada día que pasaba, Tomás repetía en silencio: «Gracias por lo que quitaste, gracias por lo que dejaste, y gracias por lo que viene». Porque la fe, cuando se entiende, deja de preguntar por qué, y empieza a confiar en el para qué. Lo que Dios te quita, te salva. Lo que Dios te da, te eleva. Y así, la historia de Tomás se convirtió en la prueba viva de que Dios nunca te quita para castigarte. Te quita para protegerte, para cuidarte, para darte un futuro más seguro. Escribe en los comentarios: Dios nunca se equivoca.